Hola, 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 mis chismosos y curiosos favoritos. ¿Cómo les va la vida? Espero que estén de maravilla, con una taza de café caliente y listos para un buen festín de información jugosa y exclusiva. Soy tu nombre o nombre del canal, su guía en este universo de brillo, glamour y, bueno, casoplones. Y como siempre, les doy la más cordial bienvenida a En Nombre del Canal. Hoy, señoras y señores, como bien lo anuncia el título del vídeo, vamos a sumergirnos en el mundo de la riqueza y la fama, y lo vamos a hacer de la mano de un actor que ha robado corazones a ambos lados del Mediterráneo, Can Yaman. Sí, ese bombón turco que nos tiene a todas soñando con escapadas románticas en Estambul y, sorpresa, también en la Costa del Sol. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a la nueva adquisición inmobiliaria de Can Yaman en España. Porque sí, es oficial. Nuestro querido actor se ha comprado una casa en nuestro país, y como es de esperarse, la curiosidad nos está carcomiendo por dentro. Queremos saberlo todo, dónde está ubicada, cómo es, cuánto le ha costado. Absolutamente todo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de información, tengo que recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y esta es la primera vez que se topan con mi canal, les invito a suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis, no les cuesta nada, y a mí me hacen inmensamente feliz. Piensen en ello como un acto de amor virtual, una pequeña muestra de cariño que me dice, hey, nos gusta lo que haces. Queremos más. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, y no se perderán ni un solo detalle de mis exclusivas, mis chismorreos jugosos y mis recorridos virtuales por las casas más espectaculares del mundo. Suscríbanse y únanse a esta familia que está creciendo más rápido que la barba de Can Yaman, y vaya que crece rápido, ¿verdad? Ahora sí, con ustedes suscriptos, con la campanita activada y con el espíritu chismoso a tope, podemos adentrarnos en el tema de hoy. Agárrense fuerte porque vamos a destapar todos los secretos de la casa que Can Yaman se ha comprado en España. Como todos ustedes saben, Can Yaman es un actor turco que ha arrasado en la escena internacional gracias a su talento, su carisma y, seamos sinceras, su atractivo físico innegable. Lo hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y By Jane, Señor Equivocado, que se convirtieron en auténticos fenómenos de masas en España y en Latinoamérica. Su presencia en pantalla es magnética, su sonrisa es encantadora y su talento es innegable. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman ha logrado conectar con el público español de una manera muy especial. Ha demostrado un gran cariño por nuestro país, ha aprendido nuestro idioma, ha participado en eventos culturales y ha expresado en numerosas ocasiones su admiración por nuestra gente y nuestra cultura. Y precisamente ese amor por España es lo que lo ha llevado a tomar una decisión trascendental: invertir en una propiedad en nuestro país. La noticia saltó a los medios hace unos meses y, desde entonces, el mundo del espectáculo y el sector inmobiliario han estado en vilo, tratando de desentrañar todos los detalles de esta misteriosa adquisición. ¿Dónde se ha comprado la casa? ¿Cómo es? ¿Cuánto le ha costado? ¿Por qué ha elegido España? Hoy vamos a intentar responder a todas estas preguntas, basándonos en la información que hemos recopilado de diversas fuentes, desde periodistas especializados hasta agentes inmobiliarios y, por supuesto, algunas fuentes muy bien informadas dentro del círculo cercano del actor. Lo primero que debemos tener claro es que la relación de Can Yaman con España va mucho más allá de una simple visita turística. El actor se ha involucrado activamente en proyectos profesionales en nuestro país, como su participación en la serie Sandokan, una ambiciosa producción que lo ha traído aún más cerca de nuestras tierras. Sandokan ha representado un desafío para Can Yaman, ya que ha tenido que sumergirse en un personaje icónico de la literatura y la televisión, adaptándose a un nuevo idioma y a un nuevo estilo de actuación. Pero al mismo tiempo, le ha brindado la oportunidad de conectar aún más con el público español y de establecer lazos profesionales y personales en nuestro país. Y es precisamente durante el rodaje de Sandokan y sus frecuentes visitas a España cuando Can Yaman se enamoró de nuestro país y decidió que quería tener una base permanente aquí. Quería un lugar donde poder relajarse, disfrutar del sol y la playa, y sentirse como en casa. Así que la pregunta del millón es, ¿dónde se ha comprado la casa Can Yaman? Al principio se especuló con la posibilidad de que hubiera elegido una ciudad como Madrid o Barcelona, dos de los principales centros culturales y económicos de España. Sin embargo, finalmente parece que la elección ha recaído en la costa.
Concretamente en una de las zonas más exclusivas y glamurosas de la Costa del Sol. Sí, mis queridos chismosos. Can Yaman se ha comprado una casa en la Costa del Sol. Y no me extraña en absoluto porque la Costa del Sol es un auténtico paraíso terrenal. Sol radiante, playas de arena dorada, un clima envidiable, una gastronomía de primera, una vida nocturna vibrante y un ambiente relajado y sofisticado. ¿Qué más se puede pedir? La Costa del Sol es el lugar perfecto para desconectar del estrés de la vida diaria y disfrutar de la buena vida. Es un destino muy popular entre las celebridades, los empresarios y los amantes del lujo. Así que Can Yaman estará en buena compañía, codeándose con la creme de la sociedad internacional. Pero, ¿cómo es la casa? Aquí es donde la información se vuelve un poco más misteriosa. No hay fotos oficiales de la propiedad, y la información que tenemos proviene de diferentes fuentes y rumores. Sin embargo, lo que sí parece claro es que se trata de una propiedad de lujo, digna de una estrella de Hollywood. Estamos hablando de una villa impresionante, ubicada en una zona privilegiada con vistas panorámicas al mar Mediterráneo. La villa cuenta con una piscina infinita, un jardín exuberante, amplias terrazas y porches donde poder disfrutar del sol y del aire fresco. Imaginen la escena: Can Yaman relajándose en su piscina con una copa en la mano, disfrutando del sol y de las vistas impresionantes al mar Mediterráneo. Un sueño hecho realidad. La villa cuenta con varias habitaciones con baño en suite, un salón espacioso y luminoso, una cocina moderna y completamente equipada, un gimnasio privado, una sala de cine y todo tipo de comodidades. La decoración de la villa es exquisita, con un estilo moderno y elegante que combina a la perfección con el entorno natural. Se han utilizado materiales de primera calidad, como mármol, madera y cristal, para crear un ambiente lujoso y confortable. Además, se dice que la villa está ubicada en una zona muy privada y segura, lejos de miradas indiscretas. Algo fundamental para un personaje público como Can Yaman, que necesita su espacio y su intimidad. La propiedad está rodeada de un muro alto y cuenta con un sistema de seguridad de última generación, que incluye cámaras de vigilancia, alarmas y personal de seguridad las 24 horas del día. Y ahora sí, llegamos al momento culminante de este vídeo: ¿cuánto le ha costado la casa a Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque las cifras que se han barajado son astronómicas. Se ha hablado de un precio que oscila entre los 3 y 6 millones de euros. Sí, lo sé, una auténtica barbaridad. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una propiedad de lujo en una ubicación privilegiada. Los precios en la Costa del Sol, especialmente en zonas exclusivas como Marbella, Puerto Banús o Sotogrande, son muy altos. Además, la casa de Can Yaman seguramente cuenta con acabados de primera calidad, un diseño exclusivo y todo tipo de detalles que elevan su valor. La ubicación de la propiedad es clave para entender su precio. La Costa del Sol es una de las zonas más demandadas por los inversores inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales. Su clima privilegiado, sus playas paradisíacas, su oferta de ocio y entretenimiento y su excelente infraestructura la convierten en un destino ideal para vivir o pasar largas temporadas. Además, la Costa del Sol es un lugar seguro y tranquilo, con una alta calidad de vida. Su población es multicultural y cosmopolita, y se habla inglés en todas partes. Es un lugar ideal para relajarse, disfrutar de la buena vida y sentirse como en casa. Así que aunque la cifra pueda parecer exagerada, en realidad es bastante acorde con el mercado inmobiliario de la zona. Y teniendo en cuenta el éxito y la popularidad de Can Yaman, seguramente puede permitirse este capricho. Al fin y al cabo, se lo ha ganado con su trabajo y su esfuerzo. Quiero aclarar que esta cifra es una estimación basada en la información que hemos recopilado. No hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su representante. Pero en cualquier caso podemos estar seguros de que se trata de una inversión importante. ¿Pero por qué Can Yaman ha elegido España para comprar una casa? Pues, como ya he dicho, su cariño por nuestro país es evidente. Además, España es un país con una gran calidad de vida, una cultura rica y variada, y un clima envidiable. Es un destino ideal para vivir o pasar largas temporadas. España ofrece ventajas fiscales para los inversores extranjeros. La Golden Visa, por ejemplo, permite obtener la residencia en España a aquellos inversores que realicen una inversión significativa en nuestro país, como la compra de una propiedad de alto valor. Además, la cercanía con Turquía y otros países europeos es otro factor a considerar.
España está bien comunicada por aire y por tierra con el resto del mundo. Lo que facilita los viajes y los desplazamientos. En definitiva, la decisión de Can Yaman de comprar una casa en España parece una elección inteligente y bien pensada. Es una inversión en calidad de vida, en seguridad y en un futuro prometedor. Demuestra el compromiso de Can Yaman con España y su interés en seguir desarrollando su carrera en nuestro país. Quién sabe, quizás pronto lo veamos protagonizando alguna serie o película española. Eso sería genial. Can Yaman está trabajando en Sandokan, una serie ambiciosa que promete ser un éxito. Esta serie, basada en las novelas de Emilio Salgari, ha sido filmada en parte en España, lo que ha permitido a Can Yaman pasar aún más tiempo en nuestro país. Además de su carrera como actor, Can Yaman también es un empresario. Tiene su propia marca de ropa y perfumes, y está involucrado en diversas iniciativas solidarias. Es un hombre polifacético y con una gran conciencia social. Es un actor talentoso, un empresario exitoso y una persona comprometida con causas sociales. Y ahora además es propietario de una casa de lujo en la Costa del Sol. Enhorabuena, Can. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los detalles de la casa de Can Yaman en España. Resumiendo un poco, hemos hablado de la popularidad de Can Yaman, de su cariño por España, de la ubicación de su casa en la Costa del Sol, de las características de la propiedad y del precio estimado de la misma. Espero haber satisfecho su curiosidad y haberles entretenido un rato. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece la casa de Can Yaman? ¿Les gustaría vivir en la Costa del Sol? ¿Creen que ha hecho una buena inversión? Quiero saber sus opiniones. Si les ha gustado el vídeo, denle like. Es muy importante para mí. Y si les ha encantado, compártanlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más gente y a hacer crecer esta comunidad. Y para terminar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre celebrities, casas de lujo, viajes, y todo lo que se nos ocurra. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, donde les comparto contenido exclusivo y muchas sorpresas. Los quiero.